Buenas dragoncitos y dragoncitas de mi reino, aquí vuestra dragona favorita os trae otro vídeo más. Bueno gente, pues efectivamente Ark Genesis Ascended ha sido el peor lanzamiento de Ark Survival Ascended. Y el peor de Wildcard, el que tiene más reseñas negativas. Y no por lo de pago, no es por lo de pago ni nada, sino simplemente son dos cosas. Pero yo os digo, Genesis no es un mal mapa. Genesis es un buen mapa que tiene sus bugs, sí, pero es un buen mapa. O sea, estas reseñas no es por el mapa, no es por el contenido de pago ni nada de eso. Ahora leeremos un poquito lo que viene siendo lo que dicen la gente, ¿no? Sobre esto, ¿no? Y bueno, aquí dice Ark Genesis Ascended parte 1 ahora tiene una clasificación de negativa abrumadora en Steam con un 19% de valoraciones positivas, la puntuación más baja para cualquier lanzamiento de Studio Wildcard en la historia de Ark. No llega a lo de Acuática, pero casi, o sea, Genesis 1 ha sido un fracaso en Ascended por dos cosas, que ahora hablaremos de ello y daré mi opinión. Así que gente, vamos allá, vamos con el vídeo, pero antes, si no estás suscrito a mi canal, suscríbete, deja tu like, compártelo. Y así que gente, vamos allá y vamos con el vídeo. ¿Quieres tener tu propio servidor de Ark? Pues Nitrado es tu página donde podrás alquilar tu servidor y ser quien manda. Usa el link de la descripción para poder alquilarlo hoy mismo y me apoyarías un montón si usas el link. Así que sabes, Nitrado es la página donde podrás alquilar tu servidor de Ark o de otro juego. Y bien gente, pues vamos a ver lo que viene siendo lo que está diciendo la gente sobre Genesis 1, ¿no? O sea, aquí tenemos hasta Nekatus y todo comentando. Y bueno, vamos a traducir, ¿no? Un poquito. Bien, aquí, pues Nekatus dice: la verdad es que depende casi exclusivamente del acceso al servidor o del fondo oceánico. Técnicamente el mapa funciona a la perfección en servidores no oficiales. Sí, y yo opino igual que Nekatus. O sea, lo único que se ha fijado la gente es en el fondo marino, que sí, que es mejorable. Y también el acceso a los servidores, porque no hay servidores oficiales. No hay. Luego aquí otro dice: tío, han convertido Ark en una basofia china. Es el juego más pay to win que he visto fuera de los juegos para móviles. No sé yo si es el juego más pay to win. Yo he visto juegos más pay to win que Ark. O sea, he visto juegos peores que Ark de pay to win. O sea, no sé. La verdad, este chico no sé cuántos juegos ha jugado, pero yo he visto juegos más pay to win todavía. O sea, fuera de Ark he visto cosas peores. No sé vosotros, pero yo he visto cosas peores, pay to win y cantoso. Pero Ark no es por sí un pay to win fuertísimo tampoco. Luego, se lo merece, ni siquiera se puede jugar unas horas después de su lanzamiento. Bueno, esto es porque había muchos errores. Luego, otros se merecían lo que les pasó, porque no son ellos los que se pasan todo el día libre. El único día libre de la semana, en la pantalla de espera, rogan para entrar a un servidor oficial, me quita este juego, pero no se ayudan a sí mismos. Claro, no haber servidores, pues la gente se cabrea, ¿no? O sea, no sé, tienes no oficiales, tienes local para probar el mapa al menos, para jugarlo, para buscar tu sitio, no sé. O sea, la gente se piensa que solamente existe oficial o yo qué sé, pero bueno, solamente quieren jugar oficial por lo que se ve. Luego, por fin, desafortunadamente, Wildcard Snake Games no van a aprender de esto debido a su comportamiento narcisista. O sea, what the fuck. Luego por aquí, probablemente tenga que ver con lo desastroso que fue el lanzamiento, la cantidad de veces que cerraron y borraron 15 horas de progreso. Bueno, esto por culpa de la gente abusa glitches, ¿no? Y lo inutilizado que era y sigue siendo el transporte principal. Dino de Blockstalker con tanto fallo que no se puede usar. Y la anducia de vender un DLC al mismo día. También
no vendieron los Colony con Ragnarok y no hubo tanta queja, la verdad. Pero bueno, la gente opinando. Me encanta que me expulsen cada 30 minutos, es muy divertido y la escasez de dinosaurios salvajes hace que intentar domesticarlos sea una experiencia maravillosa. También me emociona muchísimo construir un barco pirata solo para poder abordarlo porque me lanza contra el costado del barco justo debajo de la escalera. Es un bug que ya lo han arreglado fijo. Luego, falta de servidores, nadie puede jugar, los servidores también están sobrecargados por falta de espacio, miles perdieron sus personajes, probablemente no lo recuperan. Yo perdí mis personajes cuando se revisó el rol de los Colony, todavía no lo tengo, falta de comunicación y una larga lista. Bueno, si no has enviado tus datos a tu wildcard, pues posiblemente no hayas recuperado tu personaje, la verdad. Y mira que lo pidieron, que si no tienes tu personaje, que lo mandaras y te lo recuperarían, pero bueno. Luego, como jugador de vuestra franquicia durante más de una década, me tomé un año de descanso y ahora he vuelto a los videojuegos. Me encuentro con la versión más triste y decepcionante del videojuego jamás creado, arruinado por avaricia. No atraeréis a nuevos jugadores, dejad de ser un juego de pagar para ganar, un pay to win, dice. No sé, yo he visto muchos juegos que son pay to win también y no tienen tanta queja tampoco. La verdad es que en ARK nos quejamos por todo. Por lo que se ve, nos quejamos por todo. Y no nos quejamos por lo importante, el rendimiento, eso no de esto, no nos quejamos, ¿no? Esperamos un mapa con nueva vida y nos dieron el mismo mapa. Queríamos un mapa que abarcara todo el océano con cada bioma distribuido por el océano, pero lo más importante es que esperábamos suficientes seguidores para poder jugar el mismo mapa Genesis de siempre con el minijuego del océano mientras esperamos el lanzamiento de Vanaheim, o sea, el mapa de Nekatus. No sé, la verdad, o sea... Sí, mucha gente se decepciona pensando que el océano estaría donde estarían todos los otros mapas, todos juntos. Pero no, el océano lo han apartado a un lado y todos los otros biomas en otro. Sí, todo el mundo lo esperaba así. Todo el mundo lo esperaba así, pero no, solamente es un océano, pero bueno. La verdad, esto es lo que opina la gente, ¿vale? Que bueno, que hay gente que solamente puede jugar 32 minutos, porque desecha, luego colas y demás. Y muchas cosas. O sea, la gente es lo que opina, ¿no? Es lo que opina, o sea, tiene esta reseña por eso. Por el océano y por los servidores. Es lo único. Es lo único que están criticando el mapa de Genesis. Y además que te metan los DLC luego, pues ahí, ¿no? Los DLC. Bueno, los DLC los puedo comprar si quieres o no, la verdad, no son obligatorios, ¿no? Pero bueno, ahora viene mi opinión. A ver, yo Genesis lo he visto guay. Quitando lo del océano que pueden mejorarlo, lo pueden mejorar perfectamente cuando quieran. Suerte que bueno, meter a 5.7, pues igual te lo mejoran o cosas así. Esperemos, lo mejoren. Pues lo demás está guay, o sea... Tiene sus bugs, tiene sus cosas de ARK, bugs que pierde cositas, bugs que desaparecen algunas cosas, bugs que algunos dinos están bugueados, bueno, cosas de ARK. Es lo de siempre, y no lo digo esto porque se la mame a Wilka o a Snake, no. Es que es lo de siempre, o sea, ya me he encontrado esto de siempre, o sea, cada lanzamiento de ARK es lo mismo, pero Genesis... No es un mal mapa, es un mapa estupendo. O sea, la nueva función del agua mola bastante. Lo de los piratas, el asalto de los piratas, mola muchísimo. O sea, no sabéis la adrenalina que da eso en Genesis. La adrenalina que da. Y ya os digo yo que en Dragontopia también habrá algo parecido, pero con dragones. Y en Genesis 2 también habrá algo parecido, pero en el espacio. O sea, es adrenalina pura. Porque mola bastante. O sea, ya no es pegarte solamente con gente de verdad. Al menos en los PvP. Sino ya con los NPC. O sea, los NPC dan vida al juego. Dan mucha vida. Sobre todo en PvE. Da muchísima vida. Todo esto. Da mucha vida. Pegarte con NPCs. La verdad,
Es que es así. Es que es así. Es que es fantástico ver cómo da vida a eso. Y la realidad que da. O sea, tenéis que probar eso. Tenéis que probarlo cuando podáis jugarlo en oficial. Veréis que os va a molar. O si no, podéis probarlo en juego local o en un oficial. Probarlo, la verdad, probarlo. Os va a gustar. Y el océano, bueno, sí, pueden hacerlo como lo han hecho aquí. En este, ¿veis? En el Assassin's Creed, como podéis ver. Sé que no es lo mismo comparar Assassin's Creed con Ark, por el límite y demás. Pero fijaos la vida que hay debajo del agua en Assassin's Creed. O sea, fijaos todo lo que hay. O sea, no pueden poner eso en el océano de lo que viene siendo de Génesis. Yo pregunto, o sea, no pueden meter cosas así, menos cosas, pero pueden meter cosas así, ¿no? O sea, el océano es mejorable. En un futuro puede que lo mejoren. Es mejorable, ¿no? Es la gente que, bueno, ve eso vacío y se deprime, ¿no? O sea, nos van a dar un gran de esto, ¿no? Un gran océano y demás. Y nos encontramos que el océano está vacío por debajo. Pero la gente dice que bueno, que lo que importa en el océano es las batallas navales, ¿no? Sí, que están muy bien las batallas navales, pero no sé, esperábamos más cosas debajo del mar, la verdad. Más cuevas, más secretos, perderse en el mar marítimo, en el mar profundo. Pero, no sé, perderse por ahí, sí, perderse por el océano. Pero aún así, pues no han querido hacerlo de momento. Espero que en un futuro, por lo menos hasta 5.7, puedan hacer cosas así, o sea, que te metan cosas debajo del mar. Pero sí, estas reseñas, la verdad, son preocupantes. Son preocupantes, pero yo creo que en verdad a la gente le gusta Génesis. Parece que dan estas reseñas para decir esto, igual que decir, que queremos jugar, poner más servidores, mejorar el océano, por favor, o arreglar los bugs, o cosas así, ¿no? Así que bueno, gente, pues nada, esto es lo que hay. Esto es lo que hay ahora mismo, o sea, esperemos que en un futuro cambien las cosas, cuando la gente ya pueda jugar más Génesis. Esperemos que cambie todo esto, más que nada. Así que bueno, mi opinión es esta, o sea, es un mapa bueno, el océano es mejorable y tienen que meter más servidores sí o sí. O sea, tienen que meter más servidores sí o sí para que la gente esté contenta, si no, no está contenta. Aunque bueno, aunque meta más servidores no va a estar contenta, pero bueno, todo igual y cara. ¿Qué estás esperando para meter más servidores? ¿A que arregle más cosas? ¿O qué? ¿Qué cosa? A ver. No sé. Así que veremos a ver si meten más servidores estos días. Más que nada. Así que bueno, mi opinión es esa. Génesis es un mapa muy bueno. Para mí estas reviews no son ciertas, son falsas. ¿Vale? Son solamente rabia de la gente y ya está. Solamente es eso. Solamente es hate. Es hate a Wildcard y a Snake Games. Es lo único. No por el mapa, ¿vale? Por el mapa no. El mapa es muy bueno. Así que gente, os dejo por este vídeo porque sobre todo sus otras sabéis dejarme like, favoritos, suscribirse más gente, nos vemos en el siguiente vídeo y dejadme vuestra opinión en los comentarios. Así que gente, nos vemos en el siguiente vídeo gente. Hasta luego gente, chao chao.